Bienvenidos a un episodio más de Sobre la Mesa con Jessica Ábalos. En este podcast hablamos de los resultados de las recientes encuestas para las elecciones presidenciales, de la candidatura del presidente y del modelo Bukele en América Latina. Hola, bienvenidos a ambos a la sala de redacción de Revista Factum. Hoy vamos a hablar de encuestas. Esta semana se cerró la fecha para que todas las encuestadoras pudieran publicar sus resultados y por eso está ahora con nosotros Oscar, a quien le doy la bienvenida y te pediría de entrada que nos comentes cuáles son los principales resultados de la que ustedes presentaron esta semana. Bueno, un gusto de estar aquí en la sala de Factum. En términos generales, no es sorpresa lo que encontramos en esta encuesta. Hicimos un set de preguntas de humor social y político que siempre nos permite profundizar en la mentalidad promedio del salvadoreño, de la salvadoreña, sobre diversos temas. Y a nivel electoral simulamos con papeletas la votación para presidente, asamblea y consejos municipales. Y bueno, los resultados son los que presentamos el día 16. Sin sorpresas. Sin sorpresas. Creo que responden más que a un evento electoral, a un escenario que nosotros hemos tipificado como un fenómeno de culto, que se ha instalado en nuestra sociedad y bueno, que han sido confirmados por la encuesta de Fundaungo y también por la encuesta del UDOP de la UCA. Esta semana se publicaron 3 encuestas, la de la UCA, la de la Gavidia y la de Fundaungo, y en las 3 la coincidencia es que Nuevas Ideas va a arrasar en las próximas elecciones, y aquí en Factum, César, publicamos la aplanadora Cian para un poco contar los resultados de la encuesta Sí. de la que hablaba Oscar. Y aquí decíamos no hay sorpresas porque ya se sabe que Nayib Bukele va a ganar la reelección inconstitucional, pero ¿vos crees entonces que con esto que nos están demostrando las encuestas nos estamos acercando a esto que explicaba el otro día alguien que decía, bueno, vamos a un sistema de partido hegemónico único, o ya estamos en algo parecido? A ver, yo creo que a partir del año a partir de cuando tomen posesión los nuevos funcionarios, vamos a experimentar una leve diferencia de lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque ya ahora tenemos en la Asamblea Legislativa un control casi absoluto de parte de Nuevas Ideas, en la Corte Suprema de Justicia con magistrados que básicamente funcionan como títeres de Casa Presidencial, también responden a los intereses de Casa Presidencial, y digamos que hay un control, yo diría absoluto ya, en los 3 poderes del Estado. La diferencia es que yo creo que la preocupación, digamos, va a haber a partir de junio y de mayo hacia dónde van a estar los enemigos del régimen. ¿Por qué? Porque hasta ahora el régimen ha tenido la posibilidad de culpar de sus propias falencias a otro montón de factores. Es decir, por ejemplo, hay todavía presencia de Arena y el FMLN en diputaciones y en alcaldías, y que ha sido la gran diferencia. Por ejemplo, si las cosas no salen bien, siempre se va a echar de mano para culpar a los mismos de siempre por todos los males que le pasan al país. A partir de cuando tomen posesión los nuevos funcionarios, esto ya no va a pasar. Porque si nos atenemos a las proyecciones que tiene la Gavidia, por ejemplo, es casi mayoría absoluta, bueno, casi todos, no son 57 diputados los que da, y casi todas las alcaldías. Entonces, el margen se reduce de las personas a que el régimen puede culpar. ¿Y entonces qué pasa? ¿Hacia quién van dirigidas entonces las armas del régimen? Hacia la sociedad civil, a las pocas instituciones que quedan levantando la voz. El gran problema del partido o régimen único es ese, es decir, porque yo creo que se van a ensañar más contra todavía los que se atrevan a decir cosas, y eso es lo más relevante, porque en la práctica no va a cambiar mucho, es decir, así como se están haciendo las cosas ahora. Yo más bien creo que lo que va a cambiar es a quién se le echa la culpa y con qué saña se utiliza a la hora de atacar. Y vamos a tener menos información, porque ahora con los pocos diputados que hay, al menos nos enteramos algunas cosas de lo que pueda decir, qué sé yo, Claudia Ortiz o Anabel Belloso, porque participan en las comisiones,
pero con un modelo hegemónico ya creo que no vamos a saber casi nada de lo que suceda ahí. Y esa es una buena cosa. De hecho, ahora mismo estamos enfrentando, no solo los periodistas, sino que todos los ciudadanos, una realidad que es no tenemos ningún tipo de información. Y lo que llega es a cuentagotas, ¿verdad? Pero esto sería como renunciar a cualquier información. yo cuando vi estos resultados me preguntaba si realmente solo los periodistas estamos preocupados, porque una cosa que preguntaban ustedes en la encuesta y que es bien curioso es que la gente está optimista, o sea, la gente parece contenta o declara estar contenta. Sí, yo creo que aquí hay que decantar muy bien o segmentar cómo vemos las fotos, ¿verdad? Hay una minoría, de hecho hemos realizado los cruces de variable y lo hemos hecho en repetidas encuestas. Hay una minoría que se distancia del oficialismo, de las evaluaciones positivas, que generalmente no pasan de 1,3% y es la gente de mayor escolaridad. Los niveles universitarios, posgrados. Entonces eso, digamos, refleja una situación muy clara y el resto sí está optimista y nosotros lo hemos vinculado a diversos fenómenos de psicología social que hemos escrito y documentado: el fenómeno de satisfacción vicariante, el fenómeno de culto, el fenómeno de indefensión aprendida, que se han ido instalando en el país debido a una maquinaria de propaganda muy potente que va calando, que va profundizando, que repite, que replica, que amplifica, y así se van cambiando los modelos de verdades también, ¿verdad? Hasta el 2018 los acuerdos de paz, por ejemplo, eran un logro bien valorado de la sociedad salvadoreña. Del 2018 para acá lo medimos y es el pacto de corruptos, ¿verdad? Entonces, ese cambio simboliza también muchos otros cambios que se están dando en la mentalidad de la gente a través de hechos simbólicos, de algunos hechos fácticos también, hay que decirlo, pero sí la mentalidad está cambiando. Es decir, que todavía ven de esto que empaquetan y explotan, que es el descontento de la gente o la insatisfacción que había con la clase política del pasado. Exacto. Con los mismos de siempre. Los fenómenos estos de indefensión, de satisfacción vicariante y de culto, todos parten de una crisis, de un entorno de frustración. Yo siempre lo explico con el tema del fútbol, que es lo más, digamos, cotidiano. ¿Por qué nos refugiamos en la Liga Española, en el Barça y el Real Madrid? No en la selecta. Por la frustración que hay con el fútbol local. La gente buscó y se refugió en la mejor liga del mundo y disfrutó, y cuando había clásicos aquí se paralizaba la ciudad. Eso hasta mismo había. Sí, hasta muertos, peleas. Entonces, eso mismo sucede en la política, es decir, con la frustración de Arena y del FMLN, la gente encontró en Bukele el refugio para proyectarse y para otros aspectos importantes de la vida política. El consuelo. Pero ¿cómo se explica? Vaya, yo podría estar muy frustrada y muy en desacuerdo con los políticos del pasado, pero si no me alcanza el salario porque ahora el súper me cuesta el doble de lo que me costaba antes, ¿cómo es posible que pese más esa frustración sobre mis necesidades? Porque la encuesta de Fundaungo, a diferencia de la de ustedes y la de la UCA, sí exploró en el tema económico y la gente sí dice que le preocupa mucho la economía. Nosotros, acuérdate que la última encuesta económica se llamaba Menos carne y más optimismo. Parte de estos fenómenos tienen que ver con una proyección a futuro de que las cosas van a mejorar. Es decir, la gente reconoce que está mal económicamente, que la vida está más cara, que el costo de la vida se ha elevado, pero creen que esto va a cambiar. Sí, yo creo que hay un aspecto muy importante que no podemos ver con desdén, que es el hecho de que la gente se siente más segura y que haya menos homicidios o los homicidios hayan reducido muy significativamente. Entonces, yo creo que una de las principales cosas, ¿cómo entiende la gente
esto de vivir o estar bien. Es decir, uno es mantenerse vivo. Mantener la seguridad es fundamental. De hecho, si vemos las encuestas años atrás, el principal problema que se repetía era la inseguridad. Sí. Eso ha cambiado ahora. Vemos las encuestas y, por ejemplo, la que se está presentando del UDOP dice que la principal preocupación ahora es la economía, es el costo de la vida. También lo refleja la encuesta de Fundaungo. Entonces, si la gente tiene, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Oscar, si tiene, digamos, resuelta una de sus necesidades, que es mantenerse vivo, pueden ir tirando de otras. Y yo creo que eso también explica por qué, si vemos también el resultado de las encuestas, la gente cada vez se decanta por formas de gobierno menos democráticas. Cuando Fundaungo pregunta si le parece que la democracia es uno de los sistemas de gobierno que es el mejor para los países, menos del 50% lo apoya. Y eso ha bajado respecto a otras mediciones que se han hecho. Si vemos los resultados de Fundaungo, la mayor parte de la gente que salió apoyando esto es gente joven, entre 18 y 29 años, con nivel de bachillerato en algunos casos o menos, de zonas urbanas. Quiere decir que los jóvenes en El Salvador que tienen o que sienten que tienen resueltas la necesidad de mantenerse vivos, de estar seguros, apoyan formas autoritarias si eso les resuelve alguna de sus necesidades. Y por eso están dispuestos a dejar pasar otras cosas como respetar las leyes o como otro renunciar a su libertad, sí. Correcto. Y vaya, ya definitivo, todas las encuestas nos dicen Nuevas Ideas va a controlar todo. Pero yo les pregunto a ambos, ¿qué de malo tiene que una persona controle todo si las personas que gobernaron o se repartieron el poder en el pasado no fueron capaces de solucionarle problemas como esos a la gente? ¿Qué tiene de malo entonces que una sola persona concentre todo el poder si al final le resuelve a la gente problemas como la inseguridad? Pero lo que pasa es que ese problema no está resuelto. Es un problema que está nada más pospuesto. Es decir, hay una realidad que no podemos olvidar. Este gobierno, que está controlado por un grupo de personas, pactó con las pandillas. Y esos pactos no se pueden deshacer. Uno no puede obviar el pasado. Eso le va a reventar en la cara en algún momento. Porque básicamente es pactar con el diablo. Lo mismo hizo Arena, lo mismo hizo el FMLN. No hay una solución real a la inseguridad. Yo digo, es encerrar a todos los pandilleros y no atacar a las razones que producen o que hayan permitido germinar a las pandillas en El Salvador, no es resolver el problema. Por un lado, ¿no? Entonces, si vos tenés además a un gobierno criminal que ha pactado con criminales, por un lado, y por otro lado que tiene un régimen de excepción, que eso, yo no me voy a cansar de decirlo, el régimen de excepción no es una medida contra las pandillas, es una medida que busca controlar a la población en general. ¿Y por qué es importante controlar a la población en general? Porque cuando las cosas se pongan difíciles en este país, y se pondrán difíciles, básicamente porque la economía no va por buen camino, el sistema ya tiene preparada la bota militar y el garrote para reprimir. Y eso es lo que mucha gente ya se dio cuenta de mala manera y la gran mayoría no se ha dado cuenta, pero hacia eso vamos. ¿Por qué es malo tener a alguien con mucho poder? A una persona enferma de poder. Es por esto, porque eventualmente va a reprimir y las cosas no van a terminar bien. Sí, además hay una tradición en la literatura de las ciencias políticas, de las ciencias jurídicas, el tema de la separación de poderes, la alternancia, es decir, hay una serie de herramientas jurídicas y políticas que históricamente, desde que la democracia contemporánea funciona, nos sirven para advertir los peligros del control total, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, hay historias. Entonces, concentrar todo el poder te hace cambiar, es como una enfermedad. Y lo hemos visto en la cantidad de tweets que ha borrado o que ha cambiado de opinión el presidente. Lo que él decía sobre la reelección, lo que le dijo a un medio dominicano, lo que le dijo a Luisito Comunica, que él se iba a quedar sin trabajo a los 42 años. Lo tenía clarísimo. Sin embargo, de repente cambias y ese cambio te pronostica que van a haber más cambios en la mentalidad porque el poder enferma, el poder afecta neurológicamente a las creencias, a los valores y
Y en países como los nuestros, que son débiles democráticamente, y ahí tenemos el espejo de Nicaragua, es más dramático aún, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Nicaragua, desterrar gente, creo que hoy cerraron como 5 ONGs religiosas. Todas las semanas tenemos noticias de Ortega y Murillo. Voy a hacer un disclaimer porque como ando las uñas de este color e hice esa pregunta, no vayan a pensar mal la audiencia. Pero lo preguntaba también porque tenemos en el congelador unas reformas constitucionales, Sí. O sea, se viene una asamblea controlada por el oficialismo, un presidente del partido, las alcaldías gobernadas por este partido y además una reforma constitucional que puede abrir la puerta a que este señor se jubile a los 86 años. Tenía razón cuando dijo que se va a quedar sin trabajo a los 42 años se iba a quedar sin trabajo, como presidente nada más, porque se va a graduar de dictador a partir de esta elección inconstitucional. Yo creo que eso hay que decirlo. El otro día estaba participando en una reunión con un grupo de instituciones y demás, y decían, estamos hablando del cierre del espacio cívico. Yo creo que hay que comenzar a llamar las cosas por su nombre. Ya no es el cierre del espacio cívico, es la preparación de la dictadura, de lo que se vive aquí en El Salvador. A mí me preocupa. Entiendo a la gente de aquí de El Salvador, porque se mira mucho entusiasmo y la verdad que la gente ve el futuro con mucha esperanza. No es consciente de lo que se viene. Y yo no soy adivino, pero digamos que las pruebas y las evidencias de lo que podemos ver, las podemos ver reflejadas, ya lo decía Oscar, en otros países, pero son muy evidentes. A mí lo que me preocupa realmente es en otro tipo de instituciones o países que viendo lo que ven, o se callan cobardemente o dicen estupideces. Recientemente vimos al representante de la Unión Europea, a Josep Borrell, diciendo una cantidad de sandeces, justamente porque decía que lo que se vivía en El Salvador no era igual que lo que pasaba en Nicaragua. Es triste como instituciones como la Unión Europea, que se llenaron la boca en su momento para que firmáramos los acuerdos de paz, para que tuviéramos instituciones de control, para que aplaudiéramos la alternancia en el poder, ahora estén aplaudiendo o no entendiendo lo que está pasando en el país. Pero es no increíble. podemos ver que hacia afuera es como una marca que vende, como algo pop que se ha vuelto popular. Y además, bueno, el Times publicaba esta semana que 80 países van a tener elecciones este año, Estados Unidos, México, El Salvador. Y lo curioso de esto es que todos estos países, al menos de América Latina, están intentando replicar el modelo Bukele. Hemos visto a muchos candidatos de otros países diciendo queremos copiar. Bueno, a vos no te gusta esa palabra. Es que no existe el modelo Bukele. ¿Cuál es el modelo Bukele? Robar. El modelo Bukele es reprimir. El modelo Bukele es pasarse la Constitución, o sea, violar sistemáticamente la Constitución. Llamémosle combo Bukele, entonces. Porque si el modelo Bukele es eso, ya lo vemos en otros países. Pero hay muchos políticos de la región intentando copiar o llevarse este combo Bukele, que es violar derechos. Es que se ha proyectado muchísimo una maquinaria de propaganda muy potente, extremadamente potente, sofisticada. Creo que eso ha logrado calar en muchos escenarios similares. Bueno, lo que sucedió ahorita en Argentina también, que no se parece mucho en la forma, pero sí en el fondo, en el método. Yo creo que eso es algo muy pensado, planificado, no es casualidad y probablemente financiado también, ¿verdad? Porque aquí todas las semanas vienen influencers, youtubers a hacer un videíto de 15, 20 minutos y a promoverlo. Vemos en los conciertos también que se especula que hay cláusulas contractuales para que se abran los conciertos con un mensaje de qué bien está el país. Hasta el Buki lo saludó. Sí, y es algo muy sofisticado, ¿verdad? Que tiene aspiraciones, digamos, mesiánicas de ser un referente a nivel hemisférico o global. Y hay que reconocer que le ha funcionado, ¿verdad? Porque definitivamente, a mí me lo dice muchísima gente, que cuando sale del país
y llega a cualquier lugar, toma un Uber y dice que es El Salvador, le empiezan a hablar de Bukele, ¿verdad? Que qué maravilla, que... Entonces, y creo que se ha desfigurado muchas cosas y lo que más ha pegado es ese apotegma inmoral de que los ciudadanos buenos tenemos derechos y los ciudadanos malos no tienen derechos, y eso ha gustado mucho en la perversidad latinoamericana, en Colombia, en Argentina y en otros países. Y bueno, es una industria que afecta al local y afecta a nivel internacional. La gente consume mucho video de YouTube, de TikTok, de Facebook, y eso está disciplinando a la sociedad, está cambiando la mentalidad y lo vemos en estas encuestas. Y el arrastre que tiene, obviamente lo aprovechan los diputados, los candidatos a alcaldes, porque todas las camisetas que andan los candidatos a diputados de Nuevas Ideas dicen Bukele y la gorra, o sea, ni tan siquiera se promocionan individualmente. No, eso es otro fenómeno que quizás a diferencia de otras experiencias, todo está centrado litúrgicamente en la figura del presidente. No hay, o sea, te alejas de él y te caes estadísticamente en cualquier encuesta, y curiosamente el sistema político desaparece a gente como el ministro de Gobernación, como la ministra de Educación, o sea, desaparecen, o sea, no vuelven a aparecer, como que se los traga la tierra, ¿verdad? Los disidentes o la gente que estuvo cercano al gobierno y por alguna razón hay una ruptura, a mí me impresiona el nivel de desaparecimiento que tiene. Y eso es interesante porque hay gente que señala como un logro de este gobierno la mejora, la supuesta mejora en la educación. Sí, sí, está bien curioso. Sí. Es curioso, y le preguntamos a la gente cómo se llama el ministro de Educación, nadie sabe. Le preguntas cómo se llama el ministro de Seguridad, todo el mundo sabe. Es decir, son estas contradicciones que uno no sabe explicar, pero que ocurren cuando se le pregunta la opinión a la gente. Sí, imagínate cuando cruzas los resultados de la prueba PISA 2022, que estamos en el sótano, y una pregunta que nosotros hicimos específicamente, más del 60% dice que el sistema está muy bien. Eso da risa porque nos fuimos hacia abajo en la calidad educativa, pero la gente dice que ahora estamos mejor en educación. Pero estamos mejor en educación porque entienden que tener acceso a Internet en muchos casos es estar mejor de educación. Cuando las condiciones de las escuelas siguen siendo las mismas, cuando los sueldos de los maestros y maestras siguen siendo los mismos, y cuando realmente el nivel educativo es peor. Es significativo las prioridades que tiene la gente. Sí. Otra cosa que encontraron ustedes fue que si hubiese utilizado la fórmula que teníamos antes, o si no se hubiese hecho esta reforma que redujo la cantidad de diputados, Nuevas Ideas habría tenido menos y los demás partidos hubiesen tenido mayores oportunidades. Esto confirmó esto que ya decían algunos expertos electorales, que toda la reforma se hizo para favorecer al partido oficial. Ahora yo les pregunto un poco para ir cerrando. ¿Ustedes creen que en estas condiciones que tenemos, en las que obviamente no hay competencia porque la ventaja la lleva el partido oficial, porque el sistema se estructuró para ello, y donde tenés un tribunal electoral subordinado al poder, realmente podemos llamarle elecciones a lo que vamos a tener el 4 de febrero? Bueno, es un fenómeno bastante complejo, ¿verdad? Primero, las reformas creo yo que fueron deliberadamente diseñadas para favorecer los intereses políticos, partidarios, y realmente todo lo que ha sucedido, yo no creo, sinceramente no creo que no necesitan un tema de fraude como tal. Pero en cuanto a legitimidad y ética política sí hay una gran diferencia, ¿verdad? Una gran brecha, porque inclusive a mí me sorprendió lo bien que estudiaron las reformas, porque fue todo muy bien calculado. A mí me sorprendieron con el tema de HON, con el tema de distribución territorial. Es una arquitectura, una obra maestra
para que todo quede concentrado en manos de ellos. O sea, todo está muy bien diseñado. César, ¿vos crees que vamos a elecciones? Es difícil. Por un lado, a ver, si vamos a elecciones. O sea, es que para mí el problema, y no es para mí, esta no es mi opinión, es un hecho. El gran problema de esta elección es que tenemos un candidato que es inconstitucional y que no debería estar ahí. Tanto él como el señor Ulloa. Esa es la verdad, eso es incontestable, es un hecho. Aquí la pregunta es si podemos decir que sigue siendo un proceso válido y legítimo si el principal candidato es ilegal y aún así se dan esas elecciones. Y ante eso no tengo una respuesta clara. Porque, por un lado, la gente debería tener la posibilidad de emitir el voto y decidir, en el caso de diputados y alcaldes, incluso con estas reformas que se hicieron, que evidentemente son para favorecer. Pero por otro lado tenés ese gran asterisco, que es a un tipo enfermo de poder que está contaminando esta elección. Entonces, perdóname que no te pueda dar una respuesta tan clara, no lo sé. Antes lo tenía más claro, que era unas elecciones con alguien inconstitucional, alguien que quiere meterse a la fuerza como de lugar, pero ahora no lo tengo tan claro. Ahora sé que la situación y la realidad está dada, pues el tipo se va a reelegir sin ningún tipo de dificultades. Yo creo que la pregunta es para los ciudadanos y es una pregunta más práctica. ¿Qué quieren hacer los ciudadanos con esta realidad? Digo, los ciudadanos que tienen algún tipo de conciencia de lo que está pasando. Voy como ciudadano, pese a saber que hay un candidato, el principal candidato, que es ilegal, ¿voy de todas formas o me quedo en mi casa? Tengo una función política de intentar, por ejemplo, que a la asamblea llegue más gente que le pueda hacer contrapeso a este candidato, a este dictador, o no. Más si la pregunta es si hay elecciones o no hay elecciones, es qué en la práctica y políticamente los ciudadanos y las ciudadanas pueden hacer ante este panorama que amenaza las libertades y amenaza a la democracia en el país. Y quizás habría que agregar también como algo menos importante, pero que también juega, que es la crisis de la oposición política, ¿verdad? Porque la oposición no tuvo ni siquiera la capacidad para caracterizar dónde estaban parados, ni para dialogar. Se mantuvieron intereses muy egoístas y hay una asimetría muy grande entre el pool de candidatos que tenemos y el candidato oficialista también, ¿verdad? Entonces creo que la oposición tuvo tiempo de hacer algún ejercicio de análisis, de rebranding de sus marcas, de pedir disculpas, de hacer algo, y no hicieron absolutamente nada. Y bueno, estas son las consecuencias, porque yo sí me encuentro mucha gente cuando hablamos de encuestas que dicen, bueno, yo quizás no estoy de acuerdo con Bukele, pero tampoco sé por quién votar. No encuentran otras opciones. No encuentra, pese a que haya, digamos, de facto otras fórmulas, pero la gente no ha escuchado propuestas, no. Bueno, y también hay que reconocer que no han tenido los recursos los partidos políticos, no tienen donantes por un sistema de miedo. Los empresarios no quieren donar porque pueden ser identificados y no les dieron la deuda política completa. Y ahí hay otra desventaja abismal, ¿verdad?, en recursos. Solo la última pregunta, porque no me quiero quedar con esa duda, Oscar. ¿Por qué titularon "Estos son los datos, no se enojen"? Así le pusieron a la encuesta. Sí, bueno, siempre les ponemos nombres raros. La anterior fue "Estos son los datos y no se aceptan devoluciones", porque a veces la agarran contra la casa encuestadora, como que si nosotros somos... Bueno, el presidente contra vos realmente. Sí, sí. De hecho, hoy estaba viendo un video de un señor de la diáspora que nos hizo pedazos un señor César Funes, creo, Fuentes, no sé. Y bueno, los resultados generan enojos en la oposición, en el oficialismo también a veces. Han tenido suerte y ahora estamos, entre comillas, bien parados. Yo quiero ver el día que demos una encuesta que no salgan las cosas como ellos
piensan que deben ser, ¿verdad? Pero sí generalmente hay enojos, entonces insistimos simbólicamente que, bueno, estos son los datos, ¿verdad? Nos gusten o no nos gusten, nuestra responsabilidad científica o técnica es decir lo que hay y ya, ¿verdad? Por eso... Yo te quiero hacer una pregunta, si me permite, Jess. ¿Cómo, en tu caso, el presidente ha utilizado sus redes sociales, en particular X, para insultarte, sí, incluso? ¿Cómo se siente esa bipolaridad que a veces, o casi siempre hay insultos, pero después de una encuesta como esta que lo presenta, pues, con vía libre para llegar a la presidencia nuevamente, te tira flores? Sí, bueno, no sé si me tira flores, pero yo me sentí ofendido cuando vi el tweet. Le dijo crítico. Sí, pero sí, yo creo que eso habla de la ética, ¿verdad? De nuestra clase política y de él, de esa interpretación manipulada. Si me conviene, digo una cosa, si no me conviene, digo otra. A mí sí me molestó, escribí un artículo que después lo borré porque... estaba escrito muy con el hígado. Porque se publica en Fact. Pero dije, bueno, mejor no echarle más leña al fuego. Ya le escribí bastantes cartas a él en otra época y dije la última que le escribí que era la última y quiero mantener la palabra porque yo creo que no vale la pena a veces intentar corregir cosas de ese modo usando la razón, los argumentos. La política es muy emocional, es muy sucia en este caso y ya, ¿verdad? Pero sí, son temas sensibles, sobre todo porque había una relación no cercana, pero yo lo conocí a él de niño, fui su maestro en primaria. Entonces yo siempre guardo respeto por mis maestros que he tenido y por mis alumnos también. Y este es un caso muy, muy particular, ¿verdad? Que no me da, no me sienta bien la relación y los comentarios, etc. No voy a olvidar que escribió El terrorista de la clase en el anuario. Sí, eso me marcó es cierto. mucho. Y sí. si quieren escuchar más, bueno, se estrenó esta semana un podcast donde ustedes relatan eso, pueden ir a oírlo, dándole la publicidad a Ambulante. Ambulantes. Vamos a tener que ir cerrando, pero no quiero terminar el programa sin antes hablar un poco de la cifra de la semana, y esta semana queremos compartir la cifra de $2.3 millones, que es lo que gastó o incrementó la Alcaldía de Nuevas Ideas en el tema de salarios. Y les invitamos con esa cifra que vayan a leer ese texto, esa nota trabajada por Karen Moreno, donde estamos intentando fiscalizar las finanzas municipales, de la que muy poco se habla porque todo el mundo está hablando del Mesías o del candidato a la reelección. Así que con eso nos vamos a despedir. Gracias nuevamente a ambos. Y bueno, habría que decir, quizás antes de terminar, que este es el panorama sin haber contado los votos que están llegando del exterior, que al día de hoy Correcto. ya entraron 100,000 votos en una semana. Y no hay que olvidar eso, que hay campaña, hay uso de recursos públicos, incluso aunque sea un empleado inútil, el señor vicepresidente Ulloa anda haciendo campaña y usando recursos públicos para alentar votos para Nuevas Ideas. Hay que tener en cuenta cómo se sigue utilizando y malgastando el poco recurso público para campañas electorales. De acuerdo, gracias a ambos, gracias. Un gusto. Gracias. Esto fue Sobre la Mesa, donde tú formas parte de la redacción de Revista Factum. Si te gustó, compartilo y seguinos en todas nuestras redes sociales.